Ahora vamos a resolver el ejercicio de Gloria Hill. Entonces tenemos por acá que es la primera práctica de una empresa individual de responsabilidad limitada y correspondiente a un solo periodo. Después vamos a tener unas que son de 2 periodos. Y acá en los enunciados nos piden al final los asientos de diario, la mayorización, el balance de comprobación, asientos de cierre, estado de resultados, estado de capital, balance de situación financiera. Para fines del video de hoy solo vamos a hacer los asientos de diario. ¿Ok? Después iremos desarrollando el resto de los elementos. Entonces vamos directo a la hojita de Excel. Dice que el 6, Gil invirtió 135,000 en el negocio para abrir una cuenta de banco a nombre de la autora Gloria Gil. Cuando alguien invierte en un negocio, aporta dinero, esa es la definición típica de capital, aporte de los socios para iniciar un negocio. Entonces, vamos a hacer el análisis bajo 4 preguntas para ver cómo se elabora un asiento. La cuenta se va a llamar capital. En este caso, como es una IRL, va a ser a nombre de Gloria Gil. Estoy equivocándome, Gloria Gil. Entonces, así se llama la cuenta, capital Gloria Gil. ¿A qué elemento pertenece? A capital. Aumenta, disminuye. ¿Antes teníamos capital? No. ¿Ahora tenemos capital? Sí. Entonces, aumenta, disminuye, aumenta. Aumenta. ¿Y de qué lado aumenta el capital? Aumenta del lado del haber. Muy bien. ¿Cuál es la contrapartida? Vamos a ver qué pasó. Invirtió 135,000 en el negocio al abrir una cuenta bancaria. Cuenta bancaria. Eso me suena a dinero. ¿Cómo se llaman las partidas que tienen que ver con dinero? Hay efectivo y bancos cuando se deposita en la cuenta bancaria. Aquí vamos a ser bien detallistas y vamos a ponerla como bancos. Entonces tenemos la cuenta de bancos. La cuenta de bancos que es un activo, pasivo, capital, ingreso o gasto. Como acabamos de ver, es un activo. ¿Antes teníamos dinero? No. ¿Ahora tenemos este dinero? Sí. Por tanto, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y de qué lado aumentan los activos? Del lado del debe. Entonces vamos a anotar bancos al debe y capital de Gloria Gil al haber. La fecha, el 6 de enero. Y vamos a tener bancos contra el capital de Gloria Gil. Si me atravieso una C en lugar de una G, qué vacilón, ¿eh? Gloria Gil. ¿Cuál es el monto? Son 135,000 y 135,000. Aquí podríamos utilizar una fórmula. Yo podría decir, el número que está aquí al haber va a ser igual al dato que está en la casilla. Vamos a ver en cuál casilla es esta. Columna E, fila 3. Columna E y fila 3. Y entonces, con el signo igual, me va a copiar en esta casilla el mismo número que está en la otra. ¿Ok? Datos importantes. Solo el primer dato del registro cuando se abre una contabilidad lleva el signo de colones. Todo el resto no. Entonces es muy importante anotarlo. Pero eso sí, en todos, pero todos los casos, se debe anotar los decimales en los números. No vaya a ser que alguien nos pueda alterar la información. Entonces tiene que venir registrados los decimales para que se sepa dónde termina un número. No nos vayan a agregar o quitar ceros. ¿Ok? Después de hecho esto, tenemos que hacer una descripción de qué fue lo que pasó con un detalle o un registro. Este detalle entonces incluye una explicación más o menos detallada de qué fue lo que ocurrió. ¿Ok? Entonces tenemos por acá que hay una apertura de negocio con aporte en cuenta bancaria. O podríamos poner, para que suene más bonito, inicio de operaciones. Ahora sí, con apertura de cuenta bancaria. Suena más bonito. ¿Ok? Podrían, en lugar de inventarse una, repetir la misma información que está por acá y no pasa nada. Lo importante es que sí tiene que quedar la explicación de qué fue lo que ocurrió. ¿Ok? Este es el asiento número 1. Entonces, de una sola vez separamos con viñetas hacia el asiento número 2.
Para este caso yo voy a utilizar el signo mayor que y menor que y voy a anotar cuál es el número de asiento que sigue. Entonces el que sigue es el asiento número 2. Para este asiento número 2 el enunciado nos dice que el 9, Gil compró pagando con su tarjeta de débito un terreno en 90,000 más IVA. Piensa construir un edificio de oficinas en el mismo. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo? Un terreno. Vamos a hacer el análisis de las cuentas. ¿Cómo se llama la cuenta? Se llama terreno, porque eso fue lo que compró. Ahora, el terreno, ¿qué es? Activo, pasivo, capital, ingreso o gasto. ¿El terreno es un bien que posee la empresa? Sí, por tanto, es un activo. ¿Antes teníamos terreno? No. ¿Ahora tenemos terreno? Sí. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y de qué lado aumentan los activos? Del lado del debe. ¿Con qué lo pagamos? Vamos a ver con qué lo pagamos. Dice que con su tarjeta de débito. Cuando yo uso mi tarjeta de débito, ¿de dónde sale el dinero? De mi cuenta bancaria. Por tanto, sale de bancos. Los bancos que eran activos, pasivos, capital, ingreso o gasto. El banco es dinero que tengo del banco. El dinero que tengo es un bien que poseo. Por tanto, es un activo. Cuando pago el terreno, cuando lo compro, ¿me entra o me sale dinero? Si pago el terreno, me sale dinero. Por tanto, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Y de qué lado disminuyen los activos? Del lado del haber. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a revisar esto a ver si es correcto. Tenemos una cuenta acá que se llama terreno. Si es un activo, aumentan al debe. Y si tengo una cuenta acá de activo, que se llama bancos, y que disminuye al haber. Y adicionalmente, este enunciado dice que es más IVA, el impuesto al valor agregado. Este impuesto al valor agregado fue creado hace 2 años y lo que viene a gravar son todas las operaciones comerciales. Por acá tenemos una tabla de tributación que nos dice cómo es que se aplica ese porcentaje. Entonces, el 13% sobre todas las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios. Hay un 4% para los servicios de salud privada y las boletas o pasajes aéreos, un 2% para medicamentos, materias primas que tengan que ver con los medicamentos, primas de seguro personal, servicios de educación privada y también con la compra y venta de bienes y servicios que realicen en instituciones educativas del Estado, CONARES, INAES, y el 1% para la canasta básica, el equipo, maquinaria y lo relacionado con la canasta básica e insumos agropecuarios, veterinarios y de pesca, mientras ninguno de estos sea deportivo. ¿Ok? Listo. Esto quiere decir que el terreno va a llevar un impuesto al valor agregado del 13%. Pero ¿cómo se registra este impuesto al valor agregado? Cada vez que compro, lleva un IVA soportado y es un activo y va al debe. Y cada vez que vendo, lleva un IVA que se llama devengado, que es pasivo y aumenta al haber. ¿Ok? Listo. Entonces ahora sí podemos hacer nuestro asiento. Lo primero es que la fecha es el 9 de enero. Ahora, tenemos la primera cuenta que era el terreno. El terreno es por 90,000. Vamos a tener un IVA soportado. Este es un 13% del número anterior. Entonces vamos a hacer una operación acá en Excel. Siempre anotamos primero el igual. Voy a moverme con el cursor del mouse y le voy a dar clic izquierdo sobre la celda que quiero posicionarme. Entonces ya seleccioné los 90,000 y lo voy a multiplicar por un 13%. En este momento le doy Enter y se concluye la operación, 11,700. Y la contrapartida, habíamos visto que teníamos terreno al debe y bancos era la que iba a estar al haber. Entonces tenemos bancos y va a ser por la suma de los datos que estén al debe. Recuerden que para que esto cumpla el principio de partida doble, todo lo que está al debe tiene que sumar igual a lo que está al haber. Entonces vamos a hacer eso. Para hacer esta suma, vamos a utilizar la fórmula de autosuma. Está en la barra de menú, en la parte superior, en el margen superior a la derecha, parece como una E, y entonces la vamos a seleccionar.
él en automático me saca el signo igual, la palabra suma y un paréntesis, donde se deben de elegir el rango que se va a sumar. Entonces él en automático me busca el número más cercano. Yo no quiero sumar esos 135.000, entonces le voy a señalar cuál es mi rango. Me posiciono sobre las celdas que quiero sumar, seleccionándolas con el clic del lado izquierdo del mouse. Y cuando ya tengo seleccionada la zona que quiero que me haga la operación, en este caso una suma, digito Enter y automáticamente tengo el resultado. Ahora voy a poner el detalle. ¿Cuál es nuestro detalle? Bueno, este detalle que está por acá es compra de terreno de contado. Nuestro asiento que sigue va a ser el número 3. Ahora, leamos el enunciado del número 3. El 12, ahí. El 12 compró suministros médicos a crédito por 2.000 más IVA. Entonces, compró suministros médicos. ¿Qué serán los suministros médicos? Los suministros son un bien que posee la empresa. Entonces, los suministros, si son un bien que posee la empresa, o sea, son artículos que voy a tener en la empresa para uso, se van a gastar en algún momento, pero cuando los compro, van a ser activos. Entonces, voy a escribir suministros médicos. Uy, tengo una duda. ¿Será o no será? Revisemos por acá. Vamos a ver. Suministros, sí, y está en la columna de activos. Perfecto. Entonces son activos. ¿Antes tenía suministros médicos? No. ¿Ahora tengo suministros médicos? Sí. Entonces, ¿están aumentando o disminuyendo? Aumentan. ¿Y de qué lado aumentan los activos? Del lado del debe. ¿Con qué lo pagué? Vamos a revisar con qué lo pagué. Dice que compró suministros médicos a crédito. Si es a crédito, significa que se firmó una factura y que no lo pagué, sino que lo voy a pagar más adelante. Si no lo pagué en ese momento, se me genera una deuda. ¿Cómo se llama la deuda que está respaldada por una factura? Revisemos. Deudas. ¿Dónde dice deudas? Aquí en los pasivos dice deudas. Hipoteca por pagar no es cuenta por pagar. La cuenta por pagar es la que nos respalda acá. Entonces tenemos la cuenta por pagar. Ya sé que es un pasivo. Pasivo. Y entonces aumenta o disminuye. ¿Antes teníamos esta deuda? No. ¿Ahora tenemos esta deuda? Sí. Por tanto, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y de qué lado aumentan los pasivos? Del lado del haber. Entonces ya tenemos las partidas que vamos a usar. Suministros médicos y cuenta por pagar. Revisamos por acá. El 12 de enero vamos a tener los suministros médicos. Pero dice que es más IVA. Cada vez que compraba algo tenía que anotar un IVA soportado. Y estos suministros médicos eran a 2.000. Entonces revisamos cuál es el porcentaje de impuesto que corresponde a estos suministros médicos. Revisamos por acá. Y no me dice qué tipo de suministros médicos son. Yo voy a asumir que son medicamentos. Perfecto. Entonces estos medicamentos van registrados al 2%. Otra vez, escribo el igual. Y yo voy a hacer la operación. ¿Cómo? Desplazándome con las flechas. Entonces tengo el 2.000 y lo voy a multiplicar por el 2%. Y le doy Enter y me da 40 como resultado. Continuamos. Entonces, ¿cuál es la contrapartida que habíamos analizado? Es cuenta por pagar. Entonces, como es una cuenta de pasivo y que va al haber, le dejo sangría. Y esto es algo que no había mencionado. Todas las partidas que van al debe siempre se escriben de primero. Siempre va primero lo que va al debe y después lo que va al haber. Y para distinguir entre lo que va al debe y el haber, a la hora de escribir las cuentas, se escriben con sangría, de manera que se vea simetría entre el debe y el haber. Nótenlo que en cada una hay simetría entre el debe y el haber. Entonces, primero tenemos que anotar las partidas que van al debe y luego las que van al haber. Y las que van al haber siempre hay que dejar una sangría para que se note la diferencia y que sea más fácil la lectura en caso de que la persona, el usuario, quiera interpretar la información.
Ahora tengo que sumar los dos datos que tengo al debe. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Yo voy a porcionar el cursor sobre los 2000, agrego el signo más, otra vez el cursor sobre los 40 y luego Enter. Ya tengo el resultado. ¿Cuál sería el detalle? Entonces, compra de suministros a crédito. Listo. ¿Ok? Ahora viene un siguiente enunciado que dice que el 15 de enero Gil inició operaciones. La definición de la contabilidad dice que es la ciencia y el arte de registrar, clasificar y resumir las transacciones financieras en forma monetaria para la toma de decisiones. Decir que se inicia operaciones no lleva ni parte financiera ni monetaria, por tanto no es contabilidad. La contabilidad se dedica a registrar movimientos que tengan dinero. Si no hay dinero por medio, no está en la contabilidad. En este caso, este enunciado no tiene asiento. Entonces, no se hace asiento. Luego, dice un enunciado que el 15 al 31, o sea, durante el resto del mes, trató pacientes y obtuvo ingresos por servicios por 6,000 más IVA en efectivo. No podemos hacer un enunciado que diga del 15 al 31. Tenemos que tener una fecha. Hacer eso es un desorden. Y en contabilidad somos ordenados. Por tanto, para resolver el problema vamos a tener que anotar la última fecha disponible que abarque todo. Pero no podemos permitir que nos lo den así. Hay que registrar cada cosa en la fecha en la que corresponde. En este caso, pues ni modo. Tendremos que asumirlo porque no sabemos en qué fecha exacta ocurrió. Pero eso es signo de desorden. Y eso no se puede dar en la contabilidad. Dicho esto, pues vamos a analizar cuál fue la transacción para que podamos determinar cuáles son las partidas. Dice que obtuvo ingresos por servicios. A mí eso de ingresos por servicios y dice que efectivo me suenan como cuentas. Yo me la voy a jugar y voy a poner aquí ingreso por servicios. Ingreso por servicios. Ese ingreso por servicios me suena que es un ingreso. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Voy y reviso el catálogo y tengo, una cuenta que es ingreso por servicios y corresponde a los ingresos. Entonces, ¿antes había tenido estos ingresos? No. ¿Ahora estoy teniendo estos ingresos? Sí. Por tanto, ¿aumentan o disminuyen? Aumenta. ¿Y de qué lado aumentan los ingresos? Al haber. No estoy seguro, revisemos. Los ingresos aumentan al haber. Perfecto. Luego, ¿cómo me lo pagaron? Me lo pagaron en efectivo. Y el efectivo es dinero. Y el efectivo que es dinero, tenemos que revisarlo por acá. Entonces, tenemos que aquí hay efectivo. Este efectivo, así, es dinero y forma parte de los activos. Perfecto. Entonces, el efectivo es un activo. Antes no había recibido este dinero. Ahora estoy recibiendo este dinero. Por tanto, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y de qué lado aumenta el activo? Aumenta del lado del debe. Entonces, esto me lleva a saber cómo se hace el asiento. Va a ser efectivo contra ingreso por servicios. Entonces, ahora vamos a hacer el asiento correspondiente. ¿Cómo lo hacemos? Efectivo contra ingreso por servicios. Muy bien. Ingreso por servicios son 6,000, pero dice que son 6,000 más IVA. Como yo estoy vendiendo mis servicios, dijimos que el IVA es devengado y va al haber. Entonces vamos a agregar aquí una cuenta que se llama IVA devengado y va a ir al haber. ¿Por cuánto? ¿Cuánto es el impuesto que llevan los servicios médicos? Revisemos la tablita de nuevo. Dice que los servicios de salud privada es un 4%. Perfecto. Entonces le vamos a aplicar el 4%. Esto va a ser igual, me muevo con las flechas, a los 6,000 multiplicado por un 4%. Son 240. Y ahora voy a hacer la sumatoria del lado del efectivo para obtener el total. Así me quedan siempre iguales el debe y el haber y cumplo el principio de partida doble.
Esto va a ser igual, y me sigo moviendo con las flechas, con los 6.000 más los 240. 6.240 es mi efectivo. Ahora voy a escribir el detalle. Este detalle va a decir que brindó servicios médicos de contado durante la segunda quincena. Listo. Y esto nos lleva al número 5. Luego vamos a revisar el siguiente enunciado. Dice, pagó gastos. Gastos, ya aquí me están soplando. Entonces vamos a analizar aquí gastos. Como se llaman esos gastos, aquí tengo un gasto. Va a ser cuenta de gasto, ¿verdad? Dentro de las partidas, todo lo que diga gastos, pues van a ser gastos. Aquí no nos vamos a perder. Dice que hay gastos por sueldo de una empleada, por alquiler de oficina, por servicios públicos y que se pagaron con efectivo. ¿Ok? Entonces en las preguntas, ¿cómo se llama la cuenta? Gastos por salarios. Luego, ¿a qué cuenta pertenece? ¿A qué elemento? Son gastos. ¿Antes teníamos estos gastos? No. ¿Ahora los tenemos? Sí. ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. ¿De qué lado aumentan los gastos? Al debe. ¿Con qué los pagamos? Con efectivo. ¿El efectivo qué es? Activo, pasivo, capital, ingreso o gasto. Es un activo. Si estamos pagando, ¿aumenta o disminuye nuestro dinero? Disminuye. Uy. Disminuye. ¿De qué lado disminuye en los activos? Del lado del haber. Entonces vamos a tener los gastos al debe y el efectivo al haber. Perfecto. Vamos resolviendo esto. Nos encontramos con la fecha del 15 al 31. Mismo problema. Esto no debe pasar. Pero ya hicimos el arreglo en el asiento anterior, pues tenemos que mantener el arreglo en este. Ponemos la última fecha. Pero no hay que permitir que esto vuelva a pasar. Entonces, aquí elimino comentario porque no quería meter un comentario. Y aquí voy a anotar gasto por salarios, gasto por alquiler, alquiler de oficina y gasto por servicios públicos. Muy bien. Dice que son 1.400, 1.000 y 300. Pero dice que hay dos que llevan IVA. Tanto los 1.000 del alquiler como los 300 de los servicios públicos llevan IVA. Entonces tenemos que agregar aquí el IVA soportado, pero aparte de agregarlo le vamos a poner una fórmula para determinar cómo. Si son 1.000 del alquiler más 300 de los servicios públicos, esto nos da un resultado de 1.300. Uy, puse como 13.000, 1.300. A estos 1.300 les aplico el 13% y con esto voy a tener el resultado que voy a obtener. Los 1.400 de los salarios no están sujetos a IVA. Los salarios no están sujetos a IVA. Pero el alquiler y los servicios públicos sí. Entonces hay que calcular cuánto es el IVA para ellos. Entonces yo podría llegar acá y decir que esto es igual a 1.300 por un 13% y me va a dar 169. ¿Con qué voy a pagar todo esto? Con efectivo. ¿Y cómo voy a hacer la sumatoria del efectivo? Esto va a ser igual a 2.400, signo más, 2.000, signo más, 300, signo más, 169, enter para terminar la operación. 2.869 es el resultado total. Aquí vamos a poner la descripción. Es pago de los gastos de la segunda quincena. Listo. Ahora vamos con el siguiente enunciado. El 28. ¿Cómo que el 28? Si acabamos de hacer un asiento con fecha 31.
Por eso es que no se puede hacer de manera desordenada la presentación de la información contable. Si yo hago un asiento con fecha 28, se va a ver súper desordenado. No puede ser que haga primero lo del 28 y después lo del 25. No. Si ya hice lo del 31, no puedo hacerlo después lo del 28. Tengo que registrar una fecha en la que voy. Entonces, el 31 del 1. ¿Qué hago? Pongo una nota aclaratoria para explicar en qué hubo el problema a la hora de presentar esta información. Ahora analicemos el asiento, los enunciados. Dice que le vendió suministros médicos a otro médico con un costo de 500 más IVA y lo cobra en efectivo. Al costo es porque no obtuvimos ninguna ganancia, pero nosotros tenemos una cuenta de suministros. Entonces, esos suministros parece que están siendo afectados. Vamos a revisar. Tenemos una cuenta que se llama suministros médicos. Si los suministros médicos, si mal no recuerdo, era un activo, era un bien que poseía la empresa. Vamos a verificar. Sí. Entonces es un activo. Si los suministros los vendemos, ¿aumentan o disminuyen? Disminuye. ¿De qué lado disminuyen los activos? A la ver. ¿Qué recibimos a cambio? Efectivo. El efectivo es un activo, pasivo, capital, ingreso, gasto. Es un activo. Si estamos recibiendo dinero, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y de qué lado aumenta? Del lado del debe. Entonces vamos a tener efectivo contra suministros médicos. Vamos por acá. Anotamos el efectivo contra los suministros médicos. ¿Ok? Los suministros médicos, como van a ver, son 500 y cada vez que vendemos algo, vamos a tener un IVA devengado. Este IVA devengado, notaron que sale en automático. En Excel, si todos los espacios están seguidos, él me lee como igual lo que tenga más arriba. Por eso me lo lee en automático, me lo jala. IVA devengado. Y el IVA devengado, en el caso de los suministros médicos, ¿cuánto era el porcentaje? Volvemos a consultar. Dijimos que lo consideramos como medicamentos, por tanto es un 2%. Entonces, esto es igual a los 500 por un 2%. Finalmente, el efectivo, vamos a tener un igual, me desplazo donde están los 500, más donde están los 10, y tenemos 510. ¿Cuál es el detalle? Entonces, venta de suministros médicos a contado. Y además aquí hacemos la nota. Se registra en esta fecha debido a que se traspapeló, es una forma elegante de decir que perdí los papeles, traspapeló la documentación. Y pasamos al asiento número 7. Esto se ve más bonito si queda así centrado. ¿Ok? El asiento número 7 dice que el 31 pagó 1.500 de la deuda del 12 con efectivo. ¿Cuál es la deuda del 12? Vayámonos al 12 para ver qué fue lo que ocurrió. El 12. Ah, ok. Entonces hubo suministros médicos, IVA y cuenta por pagar. Ah, la deuda era una cuenta por pagar. Entonces ahora sí, analicemos cuáles son los movimientos. Si la deuda es una cuenta por pagar y las cuentas por pagar son deudas y las deudas son pasivos, entonces cuando yo pago una deuda, ¿esta deuda aumenta o disminuye? Pues la deuda disminuye. ¿De qué lado disminuyen los pasivos? Del lado del debe. Ahora, ¿con qué lo pagué? Revisemos con qué lo pagué. Con efectivo. Entonces el efectivo es activo, pasivo, capital, ingreso, gasto. Es un activo. ¿De qué lado? No. Si lo estoy pagando una deuda,
sale dinero. Cuando sale dinero, ¿aumenta o disminuye mi dinero? Disminuye. Entonces, ¿de qué lado disminuyen los activos? Del lado del haber. Entonces voy a escribir cuenta por pagar contra efectivo. Muy bien. Entonces tenemos cuenta por pagar contra efectivo. ¿Por cuánto va a ser el monto? Por 1500. Y aquí voy a utilizar el igual y me voy a desplazar a donde estaba el otro y le pongo los 1500. ¿Ok? Vamos a poner el detalle. ¿Cuál es el detalle aquí? Abonamos a la deuda del 12. Si tuviéramos el número de factura, el número de recibo, son los datos importantes que deberían de venir en el detalle. Como no los tenemos, pues nada más agregamos la referencia en cuanto a la fecha. Y con esto concluimos el proceso de los asientos de Gloria Gil. Ya para la próxima clase vamos a hacer la mayorización y el balance de comprobación. Pero por el momento vamos a llegar hasta aquí y concluimos con el video.